¿Están listos para el video de hoy? Creo que muchos de ustedes no lo están. Lo que compartiré hoy es inédito. No lo encontrarás en ningún rincón oscuro de Internet. Los secretos que revelaré están intrínsecamente ligados a la génesis de la vida. El tema de hoy es una explicación casi sobrenatural sobre las motivaciones humanas. Hablaremos sobre la energía invisible que mueve a la humanidad hacia un nuevo despertar. Tal vez este video nos traiga el inicio de algo inesperado. Deseo que encuentren claridad de ahora en adelante. Pero sepan que estaré con ustedes durante todo el proceso. Saludos a todos. Si te interesa la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí a Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Piensa en todas las cosas que te hacen alguien que refleja la esencia de la modernidad. Los aparatos electrónicos, el consumismo desenfrenado y los límites geográficos cada vez menos limitantes. Estos son regalos, pero creo que la humanidad nunca supo lidiar con los privilegios. Ahora te invito a regresar en el tiempo conmigo. Cierra los ojos y por unos pocos segundos imagina que estás lejos de todos los beneficios modernos. Ahora eres uno de los primeros seres humanos en caminar sobre la Tierra. El único refugio es el silencio de noches incomprendidas. Tu conocimiento solo está limitado por tu motivación. Vives en una cueva, literalmente. Pero todos los días abandonas esa cáscara en busca de comida. Todos los días regresas sabiendo algo más sobre el mundo. Nadie te dice nada. Ninguna información está centralizada, ninguna información está contenida. Observas el mundo, analizas patrones y asumes que las cosas son como son por alguna razón. Observas las incidencias y creas teorías. Los ciclos de las estaciones se vuelven algo premeditado. Luego descubres cuándo va a llover solo observando las nubes en el cielo. Pero esa es una información nueva. Tu cerebro cataloga eso. Y en el rastro evolutivo, el conocimiento será transmitido a los que vienen después. Innumerables otros nacerán después de ti. Heredarán parte de ese conocimiento. Quiero que realmente te sientas parte de la naturaleza. Imagina un mundo sin teléfonos, sin aviones y sin redes sociales. El hombre prehistórico vivía, en promedio, 25 años. Hoy en día, esa edad puede llegar a 75. Pero piensa en 25 años ininterrumpidos de contacto con la naturaleza y solo con tus propios sentidos. Los hombres que vinieron antes de nosotros no tenían que preocuparse por notificaciones. Vivían plenamente el día, sentían el paso del tiempo. Y con ese tiempo libre, después de más de un ciclo evolutivo, el hombre comenzó a hacerse preguntas. Esas preguntas nos llevaron a crear teorías. Pero algo cambió. Porque ahora descubrimos algo nuevo. Descubrimos que somos capaces de transmitir conocimiento. Un arma peligrosa y seductora. Y de esa manera, fuimos secuestrando aprehensiones individuales e introyectando patrones distintos que intentaban explicar el mundo a partir de lo observado. El hombre era un ser sensorial, lo que se sentía se tomaba como hecho. Pero aún faltaba algo. Comenzamos a sentir esa ausencia dentro de nosotros. Aún no teníamos una palabra para describir la pieza que faltaba, pero era evidente que algo no encajaba. Muchos dirán que esa es la ausencia de Dios o de sentido. El hombre necesitó salir de las cavernas, organizarse socialmente, descubrir cómo manipular la naturaleza para entender lo que sentía. Y eso presupone que somos animales instintivos y esencialmente bestiales. Necesitamos alimento para el cuerpo, y cuando nos sobra tiempo, alimentamos el alma. Ese enfrentamiento con lo que existía de más rígido dentro de nosotros, no habría espacio para una fluidez futura. Cuando el hombre entendió que la sed por el poder era corrosiva para el alma, comenzó a buscar dioses. Porque el mundo físico no bastaba para sostener la díada del hombre. Necesitábamos una explicación cósmica. El mundo parecía tener un orden, pero el hombre sentía que el engranaje estaba roto. Toda la historia de la humanidad se resume en la búsqueda constante de arreglar el Edén, como si fuera un juguete roto que heredamos de nuestro padre. Ese camino de regreso, de mirar hacia adentro y de aprender la naturaleza para explicar lo sobrenatural, nos llevó a cuestionar nuestros sentidos. Esa era nuestra herramienta de comprensión. Pero si había algo, un detalle escondido, solo alguien más allá de nuestra comprensión podría ser el arquitecto. Los hombres entonces comenzaron a mirar al cielo. Porque Dios tenía que venir de allí. Cuando las tribus se formaron, empezaron a adorar dioses específicos. Percibieron que los animales, los ciclos de la naturaleza e incluso la conciencia, algo aún abstracto, no podían surgir del azar. Eran demasiado graciosos. Esto inició un nuevo período.
un periodo de cuestionamientos internos y explicaciones espirituales. El hombre finalmente entendía que al adorar a sus dioses, el mundo tendría menos influencia sobre sus costumbres. Así dominarían las reglas universales. Como descubriremos, el hombre heredó esa vocación. Muchos dirán que es una herencia espiritual. Otros dirán que no existen evidencias científicas que respalden esa afirmación. Pero esa es la naturaleza del hombre, buscar respuestas a preguntas que aún no han sido formuladas. Un gran nombre que diría eso y que realmente haría una gran contribución fue Sócrates. Hay una conexión directa entre el hombre primitivo y uno de los grandes pensadores de la humanidad. De cierto modo, él instaura un nuevo tiempo. Este periodo es tan claro que estudiosos de todo el mundo llamarán a los pensadores que lo precedieron presocráticos. Era una escuela de pensamiento muy arcaica aún, aunque necesaria para una ruptura. Tales de Mileto, por ejemplo, creía que el agua era el gran dios. Tal vez estoy siendo reduccionista. Estos pensadores no organizaban el mundo a partir de figuras totalitarias. Creían en la gobernanza de elementos primordiales. Fue Anaximandro quien cambió todo. Él hablaba sobre el apeiron. Todavía era un elemento natural, pero era a partir de él que todo se originaba. No tenía forma clara, era una sustancia indefinida. Como el mismo Dios, su semblante era desconocido. Para este pensador, era imposible sostener el apeiron. Heráclito creía en el fuego. El famoso Pitágoras daba importancia a los números y fórmulas, pero Anaximandro creía en la forma sin forma. Creía en el mundo material gobernado por fuerzas invisibles, inmortales. Él miró al mundo, y a través de las herramientas sensoriales, percibió que el gran catalizador de las cosas no era un engranaje roto, y mucho menos nuestro deseo de arreglar una creación defectuosa. El apeiron era tan absoluto que sería imposible que no antecediera a la existencia. Cuando no existía el mundo ya gobernaba. Ahora te invito a mi gabinete. Este es un término elegante que uso de forma irónica para describir mi oficina. Durante los últimos 10 años he realizado algunas reuniones aquí. Todos los que han entrado han hablado del gran cuadro que recientemente barnicé. Muchos no lo conocen. Otros lo han visto en libros de historia. Es una copia barata en un marco extravagante. Estoy hablando de la obra del renacentista italiano Rafael, La Escuela de Atenas. El original fue pintado entre 1509 y 1510. Un año para una de las pinturas más admiradas por quien les habla. Un año antes, Rafael fue llamado por el Vaticano para redecorar la sala de la firma. 4 años después, terminaba ese trabajo. El original está allí. Pero volviendo a mi cuadro falso, hay una razón para mencionarlo ahora. Cuando hablamos de Sócrates, esta pintura es importantísima, porque cuando hablamos de él, no nos referimos solo a un hombre. Hay un gran problema en la historia del filósofo. Se sabe poco sobre su origen y muchos sospechan que ni siquiera existió. Platón tal vez sea la mayor evidencia a favor. El cuadro los muestra a ambos en el centro dialogando. Es un retorno a la racionalidad y al intelecto. Irónicamente, esta es una pintura perteneciente al catolicismo, lo que nos permite, por un instante, analizar que tanto Sócrates como Jesús son representaciones filosóficas que muestran hacia dónde se dirigía el pensamiento humano. Eso no significa que no existieron, pero lo más correcto es afirmar que Sócrates es la figura más coherente. Durante el mismo periodo, otros 2 filósofos mencionaron su nombre: Xenofonte y Aristófanes. Sócrates no aparece en ningún periodo anterior a este. Lo mismo no puede decirse sobre Jesús. Si caminamos por Egipto, descubriremos que Horus también nació de una virgen, tuvo 12 discípulos y caminó sobre el agua. También fue crucificado, enterrado y resucitó. Lo mismo ocurrió con Mitra en Persia, con Buda y con Krishna. Esto por sí solo no niega la existencia de un Mesías redentor, pero nos permite cuestionar exactamente a qué Dios debemos inclinarnos. Y Sócrates, al igual que Jesús, murió por las ideas que tenía. Para la tradición que nació después, pensar ya no era un regalo, también podía ser una maldición. El hombre parecía propenso a regresar a las cavernas. Y durante un largo periodo, el silencio reinó y más introyectos fueron implementados para servir a los deseos egoístas de los poderosos. El pensamiento humano comenzó a ser codiciado mientras vendíamos nuestro intelecto a los mercaderes del alma. Se acercaba un nuevo periodo. Los estudiosos lo llaman filosofía post-socrática. Si antes lidiábamos con fuerzas abruptas y absolutistas que intentaban explicar la naturaleza a partir de elementos y durante un largo receso nos volvimos hacia la razón como la principal frontera del intelecto, esta era la hora de converger. Platón y Aristóteles
hicieron contribuciones profundas. El primero volvió a la caverna para explicar nuestra noción de realidad, nuestra seducción por una ceguera introyectada a partir de los sentidos. Separó el intelecto humano recreando el mundo a partir de dos mundos. El mundo sensible era el mundo resumido por los sentidos. Este no era el mundo ideal, era falso, una copia mal hecha de la realidad. El otro era el mundo de las ideas. Aquí es donde reina la perfección, el verdadero capullo de la esencia. Esta es la versión original, aprendida por los sentidos, catalogada por los sentidos y recreada en nuestra percepción. El mundo sensible es el cuadro que está en mi gabinete. El mundo de las ideas es la pintura en el Vaticano. Esta es la esencia de las cosas. Este juego entre formas falsas y los verdaderos moldes. Superamos el mundo sensible cuando finalmente salimos de la caverna. ¿Recuerdas tu pequeña experiencia al inicio del video? Platón creía que el hombre superaba la realidad cuando dejaba de creer que todo lo que veía era real. Lo que se percibía no era descartable, pero era parte de la esencia. No la totalidad. Eran arquetipos. Pero para hablar sobre arquetipos, probablemente tendré que adelantar un poco la historia. Volveremos a Jung. Ha aparecido aquí varias veces. Su participación en los videos solo prueba su importancia para el esoterismo. Y esa conexión no es posterior a su muerte. El propio Jung tenía un pie en el esoterismo. Pero tal vez lo ideal sea también hablar sobre Freud. Muchos creen conocer esta historia, pero siempre descubro que la mayoría no sabe ni la mitad. Cuando Jung leyó el nombre de Freud por primera vez, fue en un estudio. Ya era famoso, pero muy desacreditado por la comunidad médica. Jung todavía era de una tradición más purista de la psiquiatría. Pero el padre del psicoanálisis tenía muchos pacientes. Su clínica en Viena estaba siempre llena, pero no es sobre eso de lo que hablaremos ahora. Jung acababa de recibir a una paciente en ese momento. Ella representaba algo nuevo en su carrera. Sus problemas parecían casi exclusivamente sexuales, con síntomas clásicos de histeria. Entonces, naturalmente, su mirada se dirigió hacia Jean-Martin Charcot. Fue Charcot quien le mostró al joven Freud que la mente podría manipular el cuerpo de tal manera que los síntomas no podrían ser producidos por ningún otro sentido. Para la neurología moderna que Charcot estaba inaugurando, la mente parecía gobernarlo todo. Sabemos con certeza que en esa época Freud había abandonado gran parte de sus ambiciones científicas. Incluso pasó mucho tiempo estudiando diferentes culturas para extraer conocimiento esotérico, intelectual e ilimitado. Esa era su forma de resolver un problema que el psicólogo Piaget también enfrentó. ¿Cómo explicar al hombre a partir del esbozo del hombre europeo? Aunque Freud había buscado tótems de culturas distintas y diferentes versiones del hombre, era rígido con sus ideas. Tenía dificultad para aceptar nuevos pensamientos. Esa rigidez terminó siendo beneficiosa. Muchos enfoques surgieron años después de la ruptura con sus discípulos más prometedores. Incluso cuando Jung buscó a Freud, se sorprendió de la capacidad del mentor para extraer toda la motivación humana y atribuirla a la epigenética. Sin embargo, él sentía que había una motivación mayor, algo que nadie había podido determinar con precisión. Mirando por la ventana de un hospital psiquiátrico, años después de romper definitivamente con Freud a través de una serie de correspondencias, Jung percibió lo que estaba faltando. El elemento motivador no era puramente sexual. El sufrimiento no era solo inconsciente, había una capa aún más oscura, casi inaccesible. Durante nuestra evolución, se mantenía estática, casi inalterada. Esa rigidez interna ante la fluidez externa permitió que diferentes culturas evolucionaran. Pero los tótems siempre eran los mismos. Eso tal vez explicaba la ocurrencia de figuras mesiánicas en diversas culturas, porque en cada uno de nosotros existía un nudo que ata a toda la humanidad. Si volvemos a Platón, eso sería lo mismo que el mundo de las ideas. Internamente, escondemos la fórmula de la ecuación. Todo lo que reaparece en el mundo, lo que nos mueve hacia adelante, es un boceto desigual e imperfecto de los arquetipos que poseemos. Jung observó que el hombre siempre caminaba hacia el mismo precipicio, independientemente del camino. Si todos llegaban al mismo lugar, algo internamente manipulaba el volante. Y lo más importante es que ese trayecto era universal. Lo llamó inconsciente colectivo. El material que no reconocemos, pero que es la realidad en sí misma. Todos nacemos con ideas generales, a veces ni siquiera percibidas, de los arquetipos. El padre es un arquetipo. Cuando escuchas esa palabra, tienes una carpeta inconsciente donde está catalogada la esencia de la paternidad. El anciano sabio es otro arquetipo. Puede ser Sócrates, Platón o cualquier otro filósofo clásico. Se presenta como una estructura dominante del saber.
Pero no pienses que esta comprensión universal es una artimaña de Dios. Hay un elemento muy científico en los arquetipos junguianos. No lo suficiente como para no rivalizar con lo que defendía Darwin, pero sí lo suficiente para que el hombre se convirtiera en el centro del aprendizaje. Porque no era una selección natural evolutiva que premiaba a los más fuertes. Para Jung, la supervivencia de la especie también dependía de los aprendizajes transmitidos por la mecánica inconsciente. Mientras el cuerpo del hombre de las cavernas tuvo que remodelarse para una nueva realidad, la psique humana también participó en el proceso. Y todas las veces que salíamos de las cavernas para observar el mundo, traíamos nueva información. Descubrimos por ensayo y error que algunos animales representaban peligros y desafíos específicos. Descubrimos que la prudencia era un arma más afilada que la mejor de nuestras lanzas. Pero eso tomó tiempo. De alguna manera no meramente biológica, necesitábamos informar a nuestros sucesores que algunos elementos tenían un aspecto simbólico, y esa simbología nos permitiría retomar la historia donde la dejamos. Si los arquetipos no habríamos evolucionado, estaríamos todavía en las cavernas. Es por eso que Dios no solo está dotado de significado, sino de sustancia. Cuando cierras los ojos, ves a un anciano con barba blanca. Ese es un arquetipo, porque si hay gran incidencia, hay convergencia. Cuando llevamos esto al esoterismo, al gnosticismo, el límite entre la colectividad se vuelve aún más oscuro. Si llevamos este enfoque al esoterismo clásico que presupone la alquimia, tendremos nuevos elementos importantes, tan relevantes que guiarán nuestros pasos ahora. Piensa en la elevación de la materia a su estado más puro. Piensa en Aristóteles y su visión sobre la eudaimonía. Para este filósofo, el hombre está destinado a cumplir su propósito. Se manifiesta en forma de felicidad. Cuando estamos haciendo lo que amamos, experimentamos algo más allá de lo momentáneo. La felicidad es la trascendencia de las imposiciones, es trascender lo físico, es transformar plomo en oro. Así que cuando los alquimistas se adentraban en las leyes de la naturaleza tratando de burlarlas, no solo estaban cumpliendo un propósito o buscando la eudaimonía aristotélica. Estaban dentro de un elemento colectivo. Esto conecta a todo el mundo y elimina las barreras del prejuicio. Introduje hace unas semanas la idea de magia negra y magia blanca y traje algo nuevo a esta misma discusión: la existencia de una magia gris. Porque como muchos verán, el mundo no es una historia contada a partir de relatos individuales. Toda la humanidad está contando la misma historia, el mismo esquema estructural. Sobre los pies de los mesías, la misma tierra ha sido removida. Los mismos cuentos explicaron el mundo, y las mismas fábulas lo hicieron más suave, más condensado. Cuando la humanidad comenzó a mirar a las estrellas, la distancia física creó un vacío interno. Esta proximidad, casi como una ilusión en el desierto colectivo, nos sedujo como polillas hacia la luz. Y esta breve seducción nos hizo ciegos. El mundo sensible nos gobernó y, de cierto modo, continúa gobernándonos. Lo que propongo aquí es mirar dentro de la psique. Cuando no podemos verificar la validez estadística de los elementos observados, necesitamos calibrar nuestras herramientas de aprehensión. Eso es lo que haremos ahora. Porque Jung creía que el hombre tenía arquetipos enraizados. Y al leer todo lo que he leído durante varios años de investigación, no puedo negar su contribución. Pero haré una pequeña pausa. Un desvío que será importante. Sócrates explicó al hombre dotado de razón, sin verdades absolutas. Jung explicó al hombre dotado de significantes, sin acceso a sus significados. Uno habló de la mente humana, el otro de la estructura abstracta que la compone. Ambos eran racionalistas en cierto sentido. Entendían que la mente dominaba el ser. Mientras que el filósofo negaba las verdades dominantes, el otro creía que el hombre siempre traería consigo una carga totalitaria. Esto explicaría, por ejemplo, lo que Nietzsche quiso decir cuando habló de que el hombre debería matar a Dios. Esta fe en la mentalidad, en la creencia autorrealizadora del hombre, eliminaría la omnipresencia divina de la ecuación. Volveríamos al polvo, a la verdadera génesis de la vida. Si Dios es una barrera de la razón, el mundo espiritual era solo una fantasía de contingencia. Era la fórmula matemática divina para la coacción. Pero esa muerte era simbólica. Mostraba que la trascendencia era una fantasía. El hombre desea alcanzar el cielo porque los hombres de las cavernas no entendían el mundo y atribuían a los astros la propia chispa de la vida. Heredamos esta comprensión a través del inconsciente colectivo. Esta colectividad nos unió en las narrativas sagradas y en las convicciones religiosas. Para Nietzsche, después de la negación de la trascendencia existe un vacío.
No hay nada más allá de la comprensión de la finitud. El hombre comenzaría a vagar en busca de un sentido. Esa búsqueda nos llevaría al siguiente capítulo de la humanidad. Discrepo de Nietzsche. Perdona mi intromisión, pero creo que la falta de sentido solo nos llevaría a nuevos dioses que aún no hemos creado. Tal vez incluso nos permitiría recrear una nueva dimensión de la trascendencia. A esto lo llamo conectividad extrasensorial de los sentidos. Es lo que intento establecer al estudiar diferentes culturas. ¿Hacia dónde vamos? Porque seguimos avanzando, nunca nos detenemos. ¿Será que las tradiciones antiguas son umbrales que nos permitirían experimentar las verdaderas estructuras inconscientes? ¿Será que existe un camino para hacer que la colectividad sea accesible? Cuando hablamos de la estructura del mundo en torno a un cosmos organizado, no puedo dejar de pensar en el árbol de la vida. Dentro de esta estructura cabalística, podemos encontrar tótems que explican el mundo físico y el mundo intelectual. Básicamente, el mundo está constituido por esferas, y la interconectividad entre ellas explica la razón, la belleza, lo pernicioso, lo divino. Todo converge dentro de una estructura. Parece una forma de arquetipo. Cuando los hombres miraban a los dioses naturales, una semilla germinó en el intelecto de las generaciones futuras. El florecimiento dio origen al misticismo. Pero el hombre no quería entender solo el mundo en términos concretos. Al menos internamente, nuestra psique comenzó a capturar la sincronicidad de los elementos. He explorado aquí mismo que el gnosticismo no es un enfoque limitante. Mientras que diferentes narrativas divergirán, existen conectores que emergen. Estas conexiones se disparan en diversas narrativas independientemente del conocimiento entre los interlocutores. Esa incidencia debería tener un valor casi absoluto. No era una mera coincidencia. Y esta parte es un poco complicada. Necesito que me sigan aquí. Jung fue la primera persona en dejar una noción predominantemente aceptada sobre la sincronicidad. Los arquetipos son límites internos y, hasta cierto punto, su dominancia no se extiende más allá del intelecto. Pero de vez en cuando, a través de eventos significativos, la humanidad camina en la misma dirección tomando el mismo desvío. Si la existencia fuera una estación de servicio, significaría que todos necesitaríamos repostar en el mismo lugar a la misma hora. Esa sincronicidad no depende del azar, no depende de la pericia. Estamos hablando de fuerzas ocultas, escondidas en lo más profundo del inconsciente. Esta noción del hombre incompleto, absorbido por un conocimiento doctrinario y desconocido, se convertiría en la principal barrera que la orden hermética de la aurora dorada enfrentaría. Para encontrar claridad, el hombre necesitaba desafiar su sombra. Y fue justamente Jung quien trajo otra definición clásica sobre este enfrentamiento. Él creía que uno de los arquetipos más poderosos del hombre era la noción personal que tenía del otro, dotado de abstracciones generacionales y de nuevos datos, la mayoría reprimidos. Esto crearía una sombra, esta sería un receptáculo inferior. Pero la sombra no es necesariamente algo malo. Explicaría, por ejemplo, por qué nos gusta tanto a alguien sin ninguna razón aparente, y explicaría por qué odiamos a alguien sin motivos. Tal vez surja de allí, anclado en abstracciones colectivas, el prejuicio. Sería como una herencia genética que opera en la psique. Por eso repelimos en el otro aquello que nos atrae, o nos sentimos atraídos por algo que nos resulta repulsivo. En el núcleo de las relaciones humanas, esto explicaría matrimonios fallidos y nuestra vocación hacia lo trágico. Pero Jung era médico y veía el mundo en términos mecánicos. Para que una máquina funcione bien, solo necesita ajuste. Pero la sociedad secreta inglesa tenía razones para creer que la sombra no podía reconciliarse con el hombre. Necesitábamos romper nuestras estructuras individuales, acceder a la colectividad y trascender. El gesto permitiría que el hombre pudiera escapar de su Matrix, comprender el mundo más allá de las sombras de la caverna. Ese mundo real permitiría dos opciones al hombre. Una de ellas es, obviamente, el camino espiritual. Todo el elogio al gran Dios centralizado, imperando ante una horda de arcontes, seres malignos que operan al margen dentro de esferas abstractas. Las emanaciones divinas. Este mundo es narrado a través de los destellos de la sincronicidad. Mientras los elementos simbolizantes cambian, los símbolos son los mismos. Para algunos, Dios será el demiurgo, el primer gran dios bíblico. Para otros, Dios es una tríada transfigurada. Dios también es una manifestación cíclica. Hay al menos un Dios para cada hombre. Pero no hay hombres para cada Dios. Entonces nuestros dioses mueren, al menos simbólicamente. Lo que nos lleva al otro camino, la segunda elección del hombre. Necesitaría matar sus símbolos, comprendiendo la naturaleza de la eternidad ante la fugacidad de la conciencia.
El hombre se cierra en el contragolpe de las estaciones, pero la idea no muere con él. Dios necesita salir de escena para que podamos contar nuestra propia historia. Y de cierto modo, según algunos esotéricos, el hombre lograría emerger hasta tal punto que los límites entre Dios y el hombre se diluirían. Olvida la estructura cosmológica, el mero ordenamiento de los astros. El hombre no se inclinaría porque no habría altares. Si pudiéramos trazar un paralelo evolutivo, encontraríamos algo extraño. Es como si, para superar la existencia divina, necesitáramos lo divino. Sería una muleta que, además de mantener el cuerpo del hombre erguido, lo sacaría de la caverna y nos permitiría la superación y negación del mundo espiritual. Pero eso, amigos míos, nos lleva al siguiente punto de nuestra exploración. Fue mi filósofo moderno favorito quien dijo algo importante sobre la comprensión humana del mundo. Estoy hablando de Immanuel Kant. Él creía que todo conocimiento partía inicialmente de la experiencia física, empírica, del manejo, pero eso no limitaba nuestra comprensión. Es casi similar a lo que decía Jung. Lo que es, de cierta forma, un elemento de la sincronicidad. Aunque no se conocieron, y podemos especular que Jung conocía el trabajo de Kant, es interesante retomar este tema por un momento. Escribió La Crítica de la Razón Pura, una obra de gran importancia para la modernidad, que influyó en diversos pensadores. Él creía que, a pesar de esta fase inicial sensorial, el hombre tenía categorías innatas que explicaban el mundo. Su conciencia accedía a estos datos cuando era necesario, y esto también está relacionado con los mundos propuestos por Platón. Kant cambió un poco la estructura. Creía que el mundo de los fenómenos explicaba la experiencia en sí, y el mundo de los númenos era el gran receptáculo de la realidad, independiente de la captura sensorial. Kant nunca propuso una forma de superar el primer mundo. Creía que, debido a nuestras estructuras categorizadas, sería casi imposible acceder a los datos de la realidad psíquica. Por eso, al matar a Dios, perderíamos uno de esos mundos. El nihilismo supone un periodo de vacío existencial, pero pienso que, al ver el trono divino vacío, y justamente por las razones egoicas del hombre, él emergería como el sucesor legítimo. Porque, como otra corriente psicológica que también nació de la escuela psicoanalítica freudiana diría, el hombre se orienta por los márgenes, explicando el centro. Cuando nos falta algo, llenamos los vacíos con datos internos. Esa es la Gestalt. Se convertiría en una terapia en manos de Fritz Perls. Esta psicología de las formas explicaría por qué el hombre llenaría el vacío dejado por Dios con el ego. Porque el hombre tiene aversión al mundo que no puede comprender. Piensa en las motivaciones humanas en la ciencia moderna. Todo lo que construimos, desde los altares a los dioses fenicios, hasta los monumentos israelíes y las catedrales de oro del catolicismo, es un intento de explicar el todo a partir de algo simbólico. Este es el gran diseño divino. El Creador creó una criatura propensa a explicar el mundo por los márgenes más conectados, pero no nos permitió entender el todo por la ausencia. Trata de armar un rompecabezas de un plato sin saber cómo es un plato. Solo irías conectando piezas hasta encontrar una conexión, algo armónico que pareciera concreto y perfecto. ¿Pero al final representaría el plato al plato real? Supongamos que no, y después de ti alguien tendría el derecho de intentar acertar. Pero esta vez, esa persona tendría una información inédita. Sabría que tu definición de plato era incorrecta. ¿Acaso el aprendizaje lo llevaría de nuevo al error que cometiste al pensar que los encajes totalizan la experiencia? El mundo no se constituye por elementos responsivos y encajes estandarizados. Es probable que solo el conocimiento nos liberaría de la trampa. No serviría de nada, por ejemplo, que alguien nos dijera cómo debería ser un plato. Eso nos llevaría al mundo sensible, donde la imperfección es un reflejo de la realidad, pero posee valor simbólico real. Para entender finalmente el enigma, necesitaríamos evolucionar. Tal vez Dios sea un plato que aún no entendemos, una imagen indisponible. Evolucionar sería la dinámica reverencial, un sacrificio generacional para que el hombre evolucione. Esta es la conectividad extrasensorial de los sentidos. Una idea que, para que el hombre resurja como una figura unificada del ser, necesita comprender la conexión colectiva, explorar los umbrales de los sentidos y trascender al trono divino. Sobre esta idea descansan los sentidos abstractos del mundo, el imperio de nuestra razón. Cuando el hombre finalmente destrone a Dios en un acto simbólico de rebeldía, finalmente tendrá su reino. Porque somos, como confabulan las tradiciones religiosas, hijos del Padre. Somos la extensión mesiánica dentro de un proceso similar al de Jesús en el desierto. El mundo y las artimañas digitales tal vez sean las pruebas de la serpiente seductora del Edén.
No puedo afirmar esto. Soy extremadamente escéptico cuando pienso en el mundo como una trampa grotesca, como una luz artificial para atraer polillas. Lo que el hombre ha creado probablemente es el sustrato de nuestro potencial divino. Si algún día nos convertimos en Dios en un esfuerzo colectivo inconsciente, es muy probable que la sincronicidad del hombre sean dones casi divinos. He conocido personas que dominaban la oratoria como nadie. Otros en el mercado financiero ganaban dinero con una facilidad espantosa. No sé con certeza cuál es el testamento de Dios para sus hijos en la tierra, cuál es la herencia que nos permitiría disfrutar en tiempos tan embrionarios. Porque no te engañes, aunque el fin esté cerca, cuanto más estudio, más percibo que la humanidad es solo un niño tratando realmente de dialogar con Dios, tratando de regresar al Edén. Cuando la humanidad se dé cuenta de que somos dueños de una realeza, ¿de qué servirá el Edén? En los últimos milenios, la mirada de la humanidad ha estado constantemente dirigida hacia los cielos. Buscamos el oro a través del plomo. Desde las primeras civilizaciones, el hombre buscaba respuestas al misterio de la vida en los astros, como si el firmamento fuera un espejo cósmico de la propia psique humana. Y tal vez, de hecho, lo sea. La astrología, esa instancia marginada por la superstición, es en realidad un intento primitivo de comprender nuestra conexión con el universo. Así como los primeros filósofos buscaron en las fuerzas naturales una explicación para lo que no podían comprender. Los antiguos estudiosos de las estrellas buscaban correlacionar los movimientos planetarios con los ciclos internos del ser humano. Esto nos lleva a la idea de que la psique humana no está aislada del cosmos, sino en sincronía con él, como propuso Jung años después. La astrología va más allá de la predicción del futuro o la definición de la personalidad. En su esencia, representa el reflejo de un orden universal. Las constelaciones y los planetas funcionan como arquetipos celestiales que influyen no solo en el individuo, sino en el colectivo humano. Si la psicología junguiana moderna propone que llevamos dentro de nosotros arquetipos universales, no es difícil imaginar que esos mismos arquetipos pueden estar representados en el macrocosmos de los astros. Cada planeta en la astrología lleva una energía específica, una representación simbólica que se prolifera dentro de nosotros. Marte, el planeta de la guerra, personifica la agresión y el impulso. Venus, con su suavidad, representa el amor y la belleza. Estos cuerpos celestes se convierten en algo más que meras rocas flotando en el espacio. Lo que no puede explicarse simboliza lo inexplicable. Los astros comienzan a resumir fuerzas primordiales que moldean la psique humana. Son nuestros espejos cósmicos, reflejando nuestras luchas, nuestros deseos y nuestras evoluciones. Si los arquetipos de Jung están enraizados en el inconsciente colectivo, podríamos considerar a los astros como expresiones físicas de esas mismas energías. Cuando observamos un mapa astral, no solo estamos viendo una representación del cielo en el momento del nacimiento, sino un retrato del inconsciente, una cartografía de los potenciales y desafíos que una persona enfrentará a lo largo de su vida. El mundo de la astrología no permite casualidades. El cielo deja de ser pasivo. Todos los días el escenario cambia. Así como la psique carga con patrones de comportamiento y pensamiento, el mapa astral delinea tendencias que pueden guiar nuestras decisiones, miedos y realizaciones. Aquí es donde entra la conexión con el concepto de conectividad extrasensorial de los sentidos que propuse anteriormente. Así como el inconsciente colectivo lleva dentro de sí los arquetipos, el cosmos lleva dentro de sí las señales de los caminos que la humanidad recorrerá. Cuando los antiguos miraban al cielo en busca de orientación, lo que hacían era intentar descifrar esa conexión invisible entre la mente y el universo. Estaban, sin saberlo, alineando el microcosmos del alma con el macrocosmos de los cielos. No es coincidencia que civilizaciones tan distantes entre sí, sin aparente comunicación, desarrollaran formas de astrología. Desde los babilonios hasta los egipcios, desde los mayas hasta los chinos, todos ellos se volvieron hacia los astros. Y de manera sorprendente, todos llegaron a conclusiones similares. El cielo es un reflejo simbólico del viaje interno del ser humano. El mapa astral puede verse entonces como una mandala. Jung, que estaba fascinado por estas representaciones simbólicas, creía que la mandala era un intento de la psique de buscar orden en medio del caos. Lo mismo puede decirse de la astrología. Al observar los movimientos de los planetas y las constelaciones, estamos buscando encontrar sentido, organización y armonía en el caos de la existencia. Y así como la psique humana evoluciona a lo largo del tiempo con nuevos descubrimientos y comprensiones,
La astrología también tuvo que remodelarse. Lo que antes era un intento de explicar el destino individual y colectivo a través de los astros, ahora se une a la psicología y a la ciencia para una comprensión más amplia. Incluso los escépticos no pueden negar el poder del símbolo de los astros, ya sea que se lean como entidades místicas o no. Siguen ejerciendo una fascinación innegable sobre la humanidad. Si existe una verdad subyacente en la astrología, tal vez no esté en los detalles concretos de las predicciones, sino en la capacidad de los astros para recordarnos que somos parte de algo más grande. Cuando miramos al cielo, estamos contemplando nuestra propia existencia, nuestra conexión con el universo. Al igual que los primeros hombres que salieron de las cavernas, seguimos buscando respuestas en las fuerzas que parecen estar más allá de nuestro control. Tal vez, después de todo, la astrología sea la primera ciencia de la psique. Nos recuerda que, incluso mientras enfrentamos las distracciones de la modernidad y la tecnología, aún llevamos dentro de nosotros la misma necesidad ancestral de conectarnos con el cosmos. La mente humana, con toda su complejidad, es en última instancia solo un reflejo de una realidad mucho mayor. La realidad de los astros que se mueven de manera silenciosa y misteriosa mientras influyen en nuestras vidas de formas que apenas comenzamos a comprender. Por lo tanto, al mirar al cielo nocturno, nos damos cuenta de que no estamos solos. Somos hijos del cosmos, conectados por una red invisible de significados y símbolos que trascienden el tiempo y el espacio. La astrología, con sus antiguas raíces y simbologías, nos ofrece la solución al enigma divino, la posibilidad de descifrar este misterio. Finalmente, podemos reconocer que, al igual que los planetas se mueven en sus órbitas, nosotros también estamos en constante movimiento, evolucionando y buscando nuestro lugar en el universo. Lo que los astros nos dicen no es sobre lo que sucederá mañana, sino sobre quiénes somos en el nivel más profundo de nuestras almas. Son recordatorios cósmicos de que, en el vasto océano del universo, nuestras vidas, emociones y viajes son parte de un patrón mayor, un eterno equilibrio entre el microcosmos y el macrocosmos. Tal vez esto sea suficiente para ustedes, y el camino recorrido fuera de la caverna sea suficiente. No los juzgo. Para aquellos que regresarán al mundo para informar que el mundo es mucho más complejo de lo que pensábamos, acompáñenme. Tenemos mucho de qué hablar a partir de ahora.